Señor. Vamos a levantar las manos al cielo mientras vienen las peticiones, si es que van a venir peticiones, o las trae usted ahí de una vez en su corazón. Ahí vienen las peticiones, vamos a orar por los enfermos, los que tienen problemas y por todos los necesitados. Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra al compás de nuestros acontecimientos al lado. Bendice a cada oyente donde se encuentre, bendice al dador alegre, a las ofrendas y las aportaciones, y sobre todo ábrenos el sentido para entender tu palabra. Por el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos estudiando de la preparación global del pueblo de Dios que va a ser salvado en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor. Y hemos estado buscando bases escriturales para ver cómo va a ser ese acontecimiento. ¿Se recuerda? La última vez estuvimos hablando de los consejos de Primera Tesalonicenses en los capítulos 1 al 3 y parte del 4, en donde se habla de una preparación previa a la venida del Señor por la casadera, por la que está en condiciones de casarse. Vamos a hablar y vamos a tener que usar Efesios capítulo 2 para poder alumbrar un poquito el pasaje de Tesalonicenses. Usted sabe que el Señor va a venir inminentemente, puesto que Pablo lo esperaba en sus días, pero va a venir para un matrimonio. Si no, no hubiera habido inminencia. Si hubiera sido segunda venida, es decir, a reinar como el rey de reyes, entonces no hubiera podido haber inminencia, porque inminencia quiere decir que podría venir en cualquier momento. En cambio, en la aparición o parucía del Señor, ahí sí, puede hacerlo en cualquier momento. Por eso Pablo podía entender que inclusive él podría ser arrebatado. Pero en cuanto a su segunda venida, tiene que haber primero apostasía y aparición del hombre de pecado, o sea, el anticristo. Pues para ampliar un poquito el sentido espiritual de esta preparación necesaria para la venida por su pueblo, vamos a leer en Efesios, capítulo 2. En primer lugar, 2:1, dice que Él nos dio vida, a vosotros dio vida, que estabais muertos. Bueno, vamos a tener que detenernos un poquito ahí. Quiere decir que de alguna manera el pueblo que Dios va a salvar se murió en el camino de la misión que traía. La misión que traía el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, era venir a la tierra para producir salvación a los demás, como delegados. Porque resulta que el Señor dispuso, por su propia voluntad, que iba a salvar en la tierra solamente la simiente de Abraham. Auxiliaría a la simiente de Abraham. Entonces la simiente de Abraham se tenía que preparar, o la tenía que preparar el Señor para esa gran misión, que es amparar, divulgar el Evangelio, proyectar conocimiento, cuidar, hacer de tutores de los otros en el tiempo difícil. Pero el Israel que Dios estaba llamando en los días de Abraham, era un Israel que le falló. Resulta que aquí podemos nosotros entender algún detalle más profundo.
como estábamos muertos y nos resucitó para salvación, nos dio vida en el Espíritu. Entonces ahora ese salvamento antes de Israel y antes de Abraham tenía que efectuarse en base a la paternidad que Abraham iba a tener como padre de la fe. Es decir, serían salvos todo el tiempo, los únicos salvos de todo el tiempo o de todos los tiempos tendrían que haber sido hijos de Abraham. Pero ¿cómo podían ser hijos de Abraham si Abraham todavía no había nacido en el Génesis? Antes de, es decir, y descendientes de Adán no había nacido. ¿Cómo podían ser esos salvados si todavía no estaba el padre de la fe? Sin embargo, el Señor lo quiso así y llamó al padre de la fe para que a su debido tiempo tipificara la calidad de los salvos, incluyendo a los que habían nacido antes. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser salvos en la venida en la cruz, derramamiento de sangre del Señor, iban a ser salvos, aunque iban a ser cubiertos mientras llegaba el Cordero de Dios. Amén. Cubiertos mientras llegaba el Cordero de Dios. Eso da la idea entonces que no había Cordero ya inmolado. ¿Lo nota? El Cordero iba a ser inmolado. Y cuando digo inmolado me refiero a derramar la sangre. Aunque se habla en versículos un tanto oscuros, porque no se pueden explicar mucho, de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero realmente Cristo no derramó su sangre antes de la fundación del mundo, porque no tenía sangre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No tenía sangre. Entonces le tenían que hacer sangre y cuerpo para venir a ser inmolado. Entonces, ¿cómo se salvaban antes? Inclusive Abraham no era salvo. Abraham estaba muerto en pecados. Adoraba, creo que al sol. Y fue llamado para salir de la idolatría y volverse a Dios, naciendo su espíritu otra vez. Y cuando él ya nació, acuérdense que él nació del espíritu y se constituyó en padre de la fe. Para tipificar que todos los hijos de Abraham que nacieran de arriba, milagrosamente, serían salvos como Abraham. Entonces queda excluido Ismael. Porque Ismael, aunque era hijo de Abraham, más bien descendiente, Dios no se lo reconoció como hijo, descendiente de Abraham. Sin embargo, no nació de arriba. Ojalá que me esté explicando. El que nació de arriba fue Isaac. Y dice que son verdaderos hijos de Abraham solo los que nacen como Isaac. Entonces vale la pena averiguar cómo nacen como Isaac. ¿Sabe cómo se nace como Isaac? De milagro. Entonces no es nacimiento natural. Se nace de arriba. Por eso le dijeron a Nicodemo, es necesario que nazcas como Isaac. Y Nicodemo se quedó perplejo. Gloria a Dios. Vale la pena detenernos en estos detalles. Entonces, como cuando Nicodemo oyó, dice, pero yo soy hijo de Abraham. Dijo Nicodemo, era judío, ¿no? Sí, pero hijo por la carne, como Ismael. Ahí lo dejaron helado, porque le dijo el Señor, mira, es necesario que nazcas de arriba o que nazcas otra vez. Entonces, el nuevo nacimiento es indispensable
para ser hijo de Abraham. Y si hijo de Abraham, heredero de Cristo, dice, coheredero con Cristo. Le da un aplauso, ¿estamos claros? Gloria a Dios. Entonces quiere decir que desde antes que naciera Abraham, ya estaban naciendo por la fe en el Cordero que se ofreció en el Génesis 3:15, por el Cordero de Dios que no había venido, pero ya estaban naciendo por la fe, como nació Abraham por la fe en ese Cordero. Entonces dijo el Señor, estoy resumiendo, para mientras viene el Cordero, y faltaban como 4,000 años. Voy a aceptar corderos que tipifiquen al Cordero, de tal manera que cuando yo esté viendo, estoy parafraseando, dice Dios, cuando yo esté viendo el Cordero y que ustedes lo aceptan y que ustedes están frente al altar, entonces yo los cubro, no les, hasta que venga el que va a pagar. De acuerdo, ¿verdad? Quiere decir que como a usted sabe que ahora ya no hay sacrificio de corderos, quiere decir que ya ha de haber venido el Cordero de Dios, ¿no? Y ahora ya estamos, ahora que no tiene sangre, porque ya se derramó hace 2,000 años. De tal manera que hijos de Abraham, por la fe, los que nacen como Isaac, vino a la tierra, empezó a buscar a los hijos de Abraham. Encontró un chaparrito así, mire, y se metió a su casa porque le dijo que era hijo de Abraham. Ahora hágame favor, hermano. Entonces, ¿estaría planeada la conversión de Zaqueo? ¿O fueron a ver si se convertía ahí a la casa? No, entraron a la casa porque era ya hijo de Abraham. El Señor lo discernió y entró, y cuando murmuraron todos porque era pecador, dijo, sí, pero es hijo de Abraham. Y había una mujer encorvada. Y la vio el Señor y dijo que era un espíritu que la tenía así. Y dice que tenía 18 años de estar encorvada. Entonces el Señor le echó fuera el espíritu de enfermedad y dijo que lo hacía porque era una hija de Abraham que estaba amarrada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿podrá haber creyentes en Cristo que están amarrados? Y esa no era hija de Abraham, pues. Y había que liberarla. Se discute si el cristiano puede tener problemas con demonios y no somos hijos de Abraham, pues. Y hay en la Biblia hijas e hijos de Abraham que estaban en problemas. Eso está más claro que la luz del día. Bueno, pero como no vamos a hablar de liberación, ahora vamos a hablar de que el Señor tuvo que hacer una operación, hermano. Y esa es la que narra Efesios 2. La operación que va a hacer es que Él tiene hijos de Abraham entre los primeros patriarcas, entre los que no tenían una nacionalidad, eran de la tierra, pero no habían naciones. Y entre los patriarcas que luego aparecieron, y luego entre los judíos, los israelitas. Y entonces empezó el Israel que estaba ahí a hacer prosélitos. Eso quiere decir que había gentiles que los aceptaban dentro de la comunidad, siempre y cuando se circuncidaran. Y por eso ustedes ven que va un Jonás a hablarles a los de Nínive, que los de Nínive no eran judíos, y les dan el mensaje. Quiere decir que había esperanza para los no judíos, porque estaba formando el Señor una nación que no era nación terrenal. Es cierto, estaba Israel ahí, pero el Israel que Dios mira como Israel está formado solo por hijos de Abraham, nacidos como Isaac. Por eso usted lee Romanos, la carta a los Romanos, y usted encuentra que dice, no todo el que es judío, o sea, el que es nacido allá en Israel.
es hijo de Abraham. Y por eso dice también, no es salvo nada, no es salvo el que se circuncidó por ser circuncidado, ni está perdido el que no se circuncidó por no circuncidarse, sino que se pierde o se salva por ser nacido de arriba. ¿No le alegra eso? Ahora, ¿cómo es nacer de arriba? ¿Cómo nació Isaac? Isaac no nació por voluntad de varón, porque Abraham ya no quería hijos, porque no podía tenerlos. No nació porque él quería su muchachito, porque tampoco podía su señora. Entonces nació de voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo nacen los hijos espirituales? ¿De voluntad de Dios? Es cierto. No dice pues que nosotros no nacimos de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¡Aleluya! Bueno, ¿y para qué tanta vuelta, hermano? ¿Sabe para qué? Porque cuando el Señor regrese, y va a regresar para hablar a su pueblo nacido de nuevo. Pero oiga bien, no para llevar a todo el pueblo nacido de nuevo, sino que Él va a venir para conformar dentro de su pueblo nacido de nuevo, israelitas espirituales. Y vamos a leer aquí la operación que el Señor hizo, que se la reveló a Pablo. De entre todos ellos sacar a los que habiendo nacido de nuevo tienen que ser llevados por ser una operación diferente a la de su pueblo, el Israel de Dios. ¿Lo voy a explicar mejor? Digamos, el Israel de Dios está creado para salvar, es decir, lo puso el Señor para salvarlo todo. Todo Israel será salvo. Israel de Dios, de hijos de Abraham. Los demás serán eliminados. Entonces, cuando sean salvados, van a ser salvados de tal manera que tiene que hacerse primero una distinción por el hecho de que usted sabe que cuando resucite a los muertos en Cristo y transforme a los vivos para ser levantados, 1 Tesalonicenses 4:13, no todos se van a ir. Estaba leyendo una versión bíblica que dice literalmente, dice, aunque todos resucitaremos, es decir, porque nos vamos a presentar frente al juicio, ¿verdad? No todos seremos transformados. Eso está explicando que va a haber del pueblo de Dios quienes van a ser arrebatados, inclusive unos sin ver muerte y otros siendo resucitados. Pero oiga bien esto, entonces quiere decir que cuando el Señor venga, va a suceder lo que le sucedió a Rebeca cuando fue en el capítulo 24 de Génesis requerida para ser la esposa de Isaac. Ahora resulta que todos los nacidos como Isaac representan a Cristo. Cristo es Isaac en el caso ese. Pero él quiere casarse. No quiere venir a gobernar la tierra, fíjese. No quiere venir a tomar la tierra, no. Quiere casarse. Entonces le habla al padre, yo ya me quiero casar. Más bien el padre determinó que ya era tiempo que su hijo se casara. Entonces manda, ya usted sabe la historia, ¿no? Manda al criado que vaya y oiga la recomendación. No vayas a la tierra, sino a la familia de Abraham. Oh, entonces quiere decir que de la familia de Abraham va a sacar la novia. No vayas al mundo, es decir, a los paganos. Ve a los que son de la familia de Abraham. Y si ella no aceptara, no vayas a ninguna otra, regrésate. Yo no quiero a ningún otro. Aquí en el cielo. Vas a ir y vas a convencer a Rebeca, a la que sea, ¿verdad? Porque no le dijo quién. La vas a convencer para que se case con Isaac, que no conoce.
Afortunadamente en el pasaje ahí, como es una figura preciosa, la convenció. Y salió de en medio de la familia de Dios. Y se va a casar con Isaac. Pero el resto de la familia se quedó en la tierra. El hermano, los papás, todos se quedaron en la tierra. Porque conforman la familia de Dios, los nacidos en Abraham. Y ellos van a llenar la tierra. Y ellos van a hacer que el Señor Dios va a hacer que de ese grupo de salvos, la totalidad de los salvos, salga la novia para ser quitada. Cuando la novia sea quitada, entonces se quitan los poderes político-religiosos que impiden que el anticristo se levante. Entonces vamos a ver nosotros, o a lo mejor ya ni lo vamos a ver, que se va a desaparecer un grupo de santos consagrados y luego va a caer un poder militar en el mundo y político religioso en el mundo que está deteniendo que el anticristo se manifieste, porque no pueden haber dos poderes repartiéndose el mundo. Usted sabe que ahora se están repartiendo entre dos el mundo, ¿verdad? Pero tiene que haber un solo poder. Y tiene que quitarse el poder espiritual que está aquí en la tierra primero, y después se van los otros dos, para que sean los tres poderes: espiritual, político, militar y religioso al mismo tiempo. Y se quitó el freno. Y entonces vienen los problemas para el Israel espiritual. Pero ya vimos cómo hizo la operación de la novia. Ahora, yo quisiera platicar con ustedes un momento. El tiempo pues nos es escaso. ¿Qué es la operación que le reveló el Señor a Pablo que iba a hacer? Y es la operación de que tenía dos clases de hombres en el mundo: los judíos y los gentiles, las gentes, las naciones. Entonces dice el Señor: bueno, yo voy a hacer mi Israel espiritual para trasladarlo a otra dimensión después, para que sea mi familia, para que yo baje a vivir con ellos a la tierra. Pero primero, aleluya, no puede lidiar con dos pueblos. Y dice: lo primero que voy a hacer es unir en las dos varas, Ezequiel lo dice, del pueblo mío terrenal que está separado, Judá y las tierras de las tribus de Efraín, y todos los va a unir. Esa es la angustia ahora del Israel terrenal, que no todos son no hay ahí todos hijos de Abraham, pero se están reuniendo y hay todavía 10 tribus perdidas. Ese es otro problema que no vamos a hablar ahora. Pero entonces une a Israel y lo recoge de las naciones. Eso ya lo estamos viendo. Pero también va a unir en algo que voy a explicar. Este es el centro del mensaje: que de los dos pueblos, judíos, gentiles, va a sacar uno. Y dice, ahora ya entramos aquí en la materia de la lectura, pues. Entonces aquí dice, mire, literalmente en esta versión de las Américas, dice que primero fue darles vida a judíos y a gentiles. Quien quisiera la vida. Muy bien, gloria a Dios. Y entonces dice en el 6, nos resucitó y nos sentó en lugares celestes. Ya estamos por la fe anclados a fin de poder mostrar en los siglos futuros esta gloria cuando nos manifieste. Pero por de pronto la tenemos asegurada, pero para ser manifestada después. Y entonces dice, aquí vamos ya al punto mismo, dice que todo eso fue por gracia, porque dice: recuerden que ustedes los gentiles, incircuncisos, despreciados por Israel, estabais separados de Cristo. ¿Se acuerda usted cuando estaba separado de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Qué feo, ¿verdad? Muy bien. Excluidos de la ciudadanía de Israel.
Entonces quiere decir que deberíamos ser israelitas. ¿O qué está diciendo ahí? Excluidos, como diciendo, se están perdiendo porque no están en la ciudadanía de Israel. Pero ¿cuál Israel? Si no nacimos allá en Palestina, si no nacimos en Jerusalén, ni en Tel Aviv. Entonces, ¿cuál Israel? El Israel que él mira espiritual, nacido de arriba. Amén. Bueno, entonces al estar nacidos de arriba, ya son Israel espiritual. Pero lo que a mí me llama la atención y que le quiero dejar a usted para que lo analice, es que inmediatamente que somos nacidos como Isaac, entramos a ser ciudadanos de otra patria. No me diga que del cielo, de Israel. Hermano, entonces quiere decir que si me preguntan a mí ahorita en la calle, señor, mire, usted el de anteojos, ¿de dónde es usted? Yo soy israelita, les voy a decir. Aunque no me van a entender cuando le diga yo soy. ¿Y de qué lugar? Del Israel de Dios. ¿Lo entendió usted bien? Pero el policía me lleva. Bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Dice, éramos excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños, o sea, extranjeros a los pactos de la promesa. Quiere decir que cuando fuimos a Israel, nosotros allá en Israel éramos extranjeros. Pero si hubiéramos estado hablando de un Israel de Dios ya, hubiéramos sido conciudadanos. Yo les hubiera dicho al bajar del avión, ¿qué tal mi querido conciudadano? Pero no, porque la cara que ponían, viera usted, porque no nos consideran conciudadanos. Porque no han entendido que el Israel salvado es el Israel espiritual. ¿Cuántos son amigos del Israel espiritual? Porque todos los demás israelitas y gentiles que no sean ciudadanos del Israel de Dios serán eliminados. ¿Lo sabía usted? Por eso dice la Escritura que cuando entre a formar parte de Israel espiritual, el último que acepte al Señor, se habrá salvado todo lo salvable. Y entonces vendrá el fin. Tendremos que explicarlo, ¿verdad? Expliquémoslo. Quiere decir, hermano, que esa es la cita de Romanos 11:25. A leerlo bien en la Biblia de las Américas. Está más claro ahí que en cualquier otra Biblia. Ahí dice, hasta que el último de los gentiles o de las gentes entren, se está refiriendo a la gentilidad, entren, no en la iglesia, no en la iglesia. Hasta que el último de los gentiles entre al Israel espiritual, entonces ya se habrá salvado así todo Israel. Todo el Israel que tiene que ser salvado. Hermano, pero entonces ¿y en la tribulación? ¿Y qué va a pasar en la tribulación? ¿Sabe qué va a pasar? Que el Israel salvado, que no fue arrebatado porque no era del grupo arrebatable, va a entrar a la tribulación como el Israel de Dios ya salvado. Pero va a ser rescatado ahí en la tribulación. Cuidado por los 144,000, cuidado por el Cristo que habrán ya empezado a reconocer. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado en eso, hermano, porque hay gente que cree que hay una segunda oportunidad en la tribulación. Allá en la tribulación van a ser escapados los que ya están inscritos. Lo que se va a hacer es que ahí van a despertar. Ahí van a encontrar la plenitud de la verdad. Ahí van a ver al Señor, ¿me entiende? Entonces van a despertar del maraz que los llevó a la tribulación. No los llevó a la tribulación pecado mortal,
de la muerte segunda. No, 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 no. Los llevó a la tribulación una apatía, un enfriamiento, una tibieza o algo, pero que no era pecado de muerte segunda. Por eso los van a rescatar ahí. Gloria a Dios. Porque dice que aún los del pueblo de Dios, porque va a haber pueblo de Dios en la tribulación, que van a estar ahí siendo obligados a adorar a la bestia. No la adorarán porque sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Un aplauso. Gloria a Dios. Imagínense que ahí tenga que aceptar por primera vez que si yo acepto a Cristo me matan. No, mejor no me maten. No hay tales. Los que van a congeniar con la bestia esa, esos ya están condenados, marcados. Porque los marcaron antes de la tribulación, a los que iban a escapar. En cambio al otro le van a decir, ¿y usted por qué no quiere por qué no quiere apostatar de Cristo? Porque ahora entiendo que Él me quiere salvar y no importa que me maten. Ese ya está escrito. No es para que lo inscriban. Gloria a Dios, sería muy duro eso. Ahora va a haber una cosa preciosa. ¿Se acuerda usted de Ruth? ¿Han leído el libro de Ruth? Chiquitito así, que tengo yo mis dudas que lo hayan leído todos. Pero el libro de Ruth es una gentil que se viene a casar con el hebreo sin que le tocara, arrebatada del otro que se iba a casar con ella, que no la pudo redimir. Oiga bien. Y que llegó en el tiempo de la cosecha en Israel. Entonces la gran cosecha del Israel de Dios, cosecha, es decir, no se está sembrando, se está cosechando. En la cosecha no se siembra. Aleluya. ¿Me está explicando? ¿Qué se hace en la cosecha? Recogerla, ¿no? Pero no se está sembrando, ¿verdad? Entonces no va a haber siembra, va a haber cosecha. Y va a haber trigo podrido, que se pudrió, eliminado en la cosecha. Y va a haber trigo de punto y va a ser recogido en los graneros. Esa es la gran salvación o el gran rescate, porque ya está el trigo hecho. No lo van a sembrar, no van a poner que se haga trigo, sino a recoger el trigo y a eliminar el trigo podrido, trigo seco. Eso no lo van a meter en los graneros. Por eso en las espiguitas que estén buenas las recogen y son los salvos que ya estaban inscritos como por fuego. De última hora se salvaron, hermano. Hasta con la ropa encendida se salvaron. Que hay que llamar a los bomberos. Bueno, ahora ya tiene usted un panorama. Entonces hay una necesidad de un trabajo, que es entonces de los dos hombres que va a encontrar, que tiene el Señor ahora en la tierra, dos clases de hombres, gentiles y judíos, botar la pared intermedia. En la cruz la botó. Para que ni este sea judío, ni este sea gentil, sino un nuevo hombre. ¿Y cómo se llama ese nuevo hombre? Israel espiritual o Israel de Dios. Aplauda, hermano. Somos ciudadanos de allá. Bueno, para que vea que no estoy inventando ni ideando, ni es una ocurrencia del pastor de esta iglesia. Dice, ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Según Efesios 2:13. Ahora en Cristo Jesús, ahora, fíjense, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Oiga ahora, aquí va el cañonazo. Porque de ambos pueblos
Hizo uno. ¿Es usted gentil? Perdóneme, mi hermano, ¿usted es gentil? No, hermano, no diga amén. ¿Usted es gentil? Si hubiera aquí algún judío, ¿usted es judío? No. Si has creído en el Señor Jesucristo, es del Israel espiritual. Ya no le puede llamar judío. Por eso si viene un extranjero, si viene un norteamericano y está aquí, no le podemos llamar a ese extranjero que está haciendo aquí. Si es de Cristo, es del Israel de Dios, es conciudadano, aunque hable en inglés. Gloria a Dios. Aboliendo la pared intermedia y clavando todos esos preceptos como viejos para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Dos en un cuerpo. Ese es el cuerpo del matrimonio. Porque al final de todo, no me estoy refiriendo al arrebatamiento de la novia del hijo. Esa es otra cosa. Al final de todo, todos los del Israel de Dios serán la esposa eterna. Acuérdense que viene la ciudad eterna, ¿no? La Jerusalén celeste. Viene con 12 apóstoles, con las tribus de Israel. Y ahí venimos nosotros también para gobernar a las naciones. ¿De dónde salieron esos? Si se eliminó todo lo demás. ¿Irán a crear otras razas? ¿Irán a poner otros seres ahí? ¿Se irá a reproducir el hombre más adelante? Parece que empezará con alguna forma de reproducción, pero después da la impresión que se están gobernando naciones que a saber de dónde nacieron. Yo creo que salieron de aquel juicio cuando las naciones proclives las pusieron a la derecha y las enemigas a la izquierda. Eso se pone bueno. Pero el caso es que Dios va a ver en el final eterno, ya no va a haber dos pueblos, solo uno, porque de los dos hizo uno. Los que van a querer rehacer su nacionalidad con sus costumbres, con sus ritos y con sus ceremonias, van a ser los apóstatas de Israel. Tanto del Israel literal como los apóstatas de la iglesia literal, que se van a ir a la apostasía. Por eso dice que no vendrá el Señor a gobernar acá si antes no viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Quiere decir que cuando el Señor venga a restaurar todo esto, va a encontrar el mundo apostatando en masa. Dicen que el mundo va a mejorar un día. ¿Qué va a mejorar? Va a apostatar. Y entonces van a decir que el Dios es ese anticristo que va a salir. Y entonces van a decir que hay que adorar al hombre. Y ya lo están empezando a decir. Que hay que adorar a la humanidad. El humanismo. Que muchos cristianos están cayendo en la trampa. Ahora bien, el tiempo se nos fue. ¿Qué es el objetivo entonces de venir a ser un pueblo que se llama Israel de Dios? Es para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo. Ahora ya la cosa se puso tranquila. Ahora le voy a hacer una pregunta y si no, no aprobó el examen. Se durmió el hermano. Vamos a ver. ¿De qué nacionalidad es usted? ¿Ah? ¿No es de Misco, pues? Y yo de Jutiapa. No, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero eso es para mientras. Para mientras me cambian esto. Porque yo soy de la familia del Israel espiritual que nació como Isaac. Aleluya. Por eso, a cuanta persona Cristo se le ponga enfrente, por el mensaje, como sea, la pregunta será, si no ha nacido de nuevo, nace de nuevo. ¿O no entras? Y si ya nació de nuevo, va a decir, pórtate bien para que seas de las que se va a casar. Más claro no se puede.
Por eso dice en esa Biblia que estaba leyendo, busco muchas versiones, dice en 1 Corintios 15, todos seremos resucitados, nadie se va a aniquilar, todos seremos resucitados, pero no todos transformados para cuerpo celeste. Esa es exclusividad de una entidad que saldrá del Israel espiritual para poder ayudar al resto de Israel que va a estar en la tribulación y en la gran tribulación. Vamos a levantar las manos al cielo. Espero haberme explicado. Espero que esto que dijimos ahora abra el cauce para entender otras verdades que vienen más adelante y que las vamos a estudiar con ustedes, ya que tienen tanta hambre de palabra. Vamos a levantar las manos para bendecirles de parte del Señor. Padre, bendice, Señor, a este pueblo que tiene hambre de palabra, que podamos entender más y más tu palabra cada día y que podamos ser conciudadanos fieles, obedientes en la victoria sobre la muerte, el infierno, los poderes del diablo, las potestades de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Reciba, hermano, en el nombre de Jesús. Reciba poder del cielo. Sepa usted que si ya es del Israel espiritual, si ya nació como Isaac, pueda que tenga fallas, pueda que el pecado le alcance, pero ya no se enseñoreará de usted, porque el Señor se encargará de perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos. Usted no aspire a ir a ganar batallas en la tribulación. Aspire a ser de la que va a tener cuerpo celeste, porque va a volar para matrimonio.